Marco teórico. Granulación por vía húmeda. Es la operación unitaria donde se adiciona un líquido aglutinante a una mezcla de polvos con el objetivo de aumentar el tamaño de la partícula. Principales razones para aglomerar es para modificar la densidad, mejorar la fluidez, reducir el polvo, para tener tamaño y formas definidas de gránulos, para controlar algunas características como porosidad, capacidad de dispersión y solubilidad. Y para el siguiente punto tenemos el impacto que tiene la forma de adición del aglutinante en el output, es decir, los gránulos que se obtienen una vez se hayan aglomerado, tamizado y secado. Para estos procedimientos el equipo más utilizado sería el High-Shear, en donde existen diferentes modos de aplicación, e entre los más importantes está el atomizado y adición a chorro. Esto debido al tamaño de la gota, que tendría un gran efecto sobre la distribución del tamaño de partículas de los gránulos, así como también en la velocidad de pulverización del líquido aglutinante, que tiene una gran influencia en la humectación. Parte experimental. Granulación por vía húmeda. Los materiales a usar son colapis, agua, harina de maíz, atomizador, piceta, batidora, recipientes y el colador. La metodología de la granulación húmeda a chorro y pulverizado es una adaptación del Manual de Tecnología de Granulación Farmacéutica, donde el top driving ha sido reemplazado por una batidora casera. Al inicio, en ambos casos, se pesa 285 gramos de harina de maíz y se pasa a tamizar la harina de maíz y se coloca en un recipiente. Preparación del aglutinante. Primero pesamos 15 gramos de povidona K30, vertemos en un beaker, añadimos 100 mililitros de agua con una temperatura de 60 grados y por último agitamos la muestra durante 6 minutos. Añadimos el aglutinante a chorro mediante el uso de una jeringa y pasamos al análisis del output final. En el caso del pulverizado, añadimos el aglutinante pulverizado mediante el uso de un atomizador y ya pasaríamos al análisis del output final. Resultados. Los gránulos obtenidos, ya sea por modo de adición de aglutinante por chorro o pulverizado, serán sometidos a 3 pruebas. Distribución de tamaño de los gránulos. Objetivo: determinar la distribución del tamaño de los gránulos hechos por atomización y a chorro. Materiales: 2 muestras de 291 gramos de gránulos hechos a chorro como por atomización, un vibrador casero, una balanza gramera y 5 tamizadores caseros con diferentes aperturas aproximadas a la indicada en la UCP. Para el análisis granulométrico se usó la metodología indicada en UCP, en la cual se nos menciona el método de tamizaje como el más indicado para determinar la distribución de partículas de una cierta muestra, haciendo uso de tamices con diferente tamaño de aperturas, colocándolos uno sobre otro en orden creciente de abertura e impartiéndoles un movimiento con dispositivo mecánico por un cierto tiempo para determinar luego el peso del material retenido en cada tamiz y expresándolo en porcentaje de peso. La metodología adaptada consiste en extraer 100 gramos de gránulos de la muestra y se tamizarán por 20 minutos. Se repetirá la operación hasta tamizar los 291 gramos. Luego se procederá a determinar el peso del material retenido en cada tamiz, expresándolo en porcentaje de peso retenido en cada intervalo determinado por el tamaño de la abertura de los tamices. Resultados: se obtuvo una mayor concentración de gránulos a chorro en los tamices con apertura número 10 y número 16, a comparación de los gránulos por atomización, los cuales se retuvieron en los tamices con apertura número 28 y menor a esta apertura. Discusión. En un estudio titulado Impacto comparativo de diferentes métodos de adición de aglutinantes en los atributos de los gránulos y tabletas resultantes mediante granulación húmeda de alto cizallamiento, realizado por Danish Muckey, en el cual granularon por el método de chorro y atomización 2 muestras purpurentas de 1350 gramos cada una, y evaluaron el impacto que tenían estos 2 métodos sobre el tamaño de los gránulos, concluyendo y coincidiendo con nuestro experimento que el tamaño de los gránulos a formar es directamente proporcional al tamaño de la gota que cae en las partículas. Friabilidad de los gránulos. Como objetivo tenemos determinar y medir la friabilidad de los gránulos hechos por atomización y a chorro. Para los materiales se va a requerir de friabilizador casero, un atornillador inalámbrico, una balanza, un colador y los gránulos. En metodología para el experimento de la friabilidad nos basamos en la prueba que nos señala la farmacopea,
en donde se hará uso de un tambor casero sintético transparente. En un lado del tambor los gránulos darán vueltas por medio de una proyección curvada. Para ello se tomará 100 gramos de muestra representativa. Se procede a pesar y luego se pasarán al friabilizador casero hecho en casa, en donde se les dará 100 vueltas por 4 minutos para luego realizar un pesado final. Con los datos obtenidos de los pesos iniciales y finales se procedería a realizar los cálculos finales con la fórmula de porcentaje de friabilidad, que sería la diferencia de los pesos inicial y final por 100 entre el peso inicial. Se procede a pesar y luego se pasarán al friabilizador hecho en casa, en donde se les dará 100 vueltas por 4 minutos, velocidad de 25 revoluciones por minuto. En resultados tenemos lo siguiente en friabilidad después del pesado de cada tipo de gránulo de acuerdo a su modo de aplicación. Se procedería a añadir los gránulos en la máquina de friabilización durante 4 minutos, dando como resultado los gránulos que se ven a continuación, presentando mayor desgaste de gránulos que se aglutinaron a chorro. Después de pesar los gránulos se procede al pesado final. Podemos notar que hubo una mayor pérdida de peso en los gránulos a chorro por el contenido de polvo que hay después. Los gramos perdidos de los que fueron granulados por atomización, que tienen un peso final muy parecido a su inicial, se asumió que el peso final fue de 99 gramos, dando como porcentaje de friabilidad de 1%, en comparación con el peso final de aproximadamente 95 gramos que tiene el granulado a chorro, cuyo porcentaje de friabilidad fue de 5%. En discusión tenemos que mayor porcentaje de friabilidad están en los gránulos hechos a chorro, y la cantidad de polvo perdido de los gránulos hechos por atomización fue menor. Esto se revisó de acuerdo a los artículos y nos muestra que la adición de aglutinante por vertido disminuyó la friabilidad de los gránulos, mientras que la adición de aglutinante por pulverización aumentó la friabilidad de los gránulos. Esto se debió a que la adición del aglutinante mediante el vertido y la pulverización produjo gránulos más grandes y más pequeños respectivamente, y se puede esperar que los gránulos más grandes posean más dominios ricos en aglutinantes, que imparten resistencia, haciendo que los gránulos más grandes sean menos friables que los gránulos más pequeños. No obstante, se confirma que en este artículo los gránulos esféricos se mostraban 3 veces menos friables, y si bien no se compara el modo de aplicación, nos señala que los gránulos con mayor porosidad, tal es el caso de los gránulos hechos a chorro, mostraban mayor friabilidad. Forma de los gránulos. Objetivo: comparar la forma de los gránulos de dos muestras A y B aglutinadas por el método de pulverización y chorro respectivamente. Para los resultados de forma de los gránulos hemos utilizado materiales como una cámara de celular, una lupa y también el uso del material granulado. Para la metodología hemos usado una lupa para poder observar la forma de los gránulos tanto a chorro y tanto pulverizado. Para el punto de procedimiento, luego de haber realizado la operación del granulado y continuar con el tamizado, escogeremos los aglomerados formados por los dos métodos que estamos estudiando, pulverizado y a chorro, y observamos las formas que se generaron y evidenciamos las diferencias. Como observamos, por el método pulverizado hemos tenido gránulos más regulares y de carácter más esférico, mediante que a chorro se obtuvo unos gránulos más amorfo y de manera irregular. Para la discusión del por qué se obtuvo diferentes formas de los gránulos mediante estos métodos, esto se muestra que al rociar una solución aglutinante sobre un lecho de polvo en movimiento, puede producir núcleos donde el tamaño de los gránulos está determinado por el tamaño de las gotas rociadas. Aclararon además que a baja presión de rociado el sistema opera en el régimen de gota controlada, donde una gota forma un núcleo. Esto sugiere que también la adición del aglutinante por pulverización, o sea a baja presión, puede producir varios núcleos discretos que se pueden convertir en gránulos principalmente mediante el mecanismo de capas, que es algo particular cuando se añade mediante la técnica de pulverización. Los gránulos formados por este mecanismo de capas son más regulares y esféricos en comparación con los gránulos formados por coalescencia, que es por el método de a chorro. Conclusiones. Los gránulos por atomización dan formas más regulares, mientras que los gránulos a chorro dan formas más irregulares. La friabilidad de los gránulos a chorro fue superior al de los gránulos atomizados,
teniendo un porcentaje de 5 y 1% respectivamente. El tamaño de los gránulos formados por chorro se encuentra en un mayor porcentaje en la malla con abertura número 10 y 16, mientras que los gránulos formados por atomización se encuentran en las mallas con abertura 28 y mayor a este.